Natanael Concepción, que es el director del Observatorio Político de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y además es un experto en relaciones internacionales. Ya yo le había dicho con anterioridad que siempre pues lo íbamos a tener aquí un poco para tomarle el pulso a los acontecimientos políticos, tanto nacionales como internacionales. Entonces he querido como invitarlo ahora para que nos ayude a entender un poco qué ha pasado y los puntos más importantes de este año que casi concluye el 2018. Bueno, y las expectativas que hay con respecto al 2019, todos los temas. Ya será un año que, aunque muchos dicen que preelectoral, yo digo que es electoral, el 20 también es electoral, o sea, porque se van a escoger candidatos y todo esto. Y entonces, por supuesto, agradezco a Natanael que siempre pues venga a ayudarnos a entender todos estos fenómenos. Profesor, ¿cómo anda usted? Bien, un placer estar aquí contigo y con tu teleaudiencia, Héctor, en este espacio tan interesante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué podemos resaltar de los hechos políticos eh, del país en este 2018? ¿Qué es? Uno piensa siempre, pues, sin quizás en la ley de partidos políticos, pero bueno, ¿cómo ha gravitado todo el acontecimiento político y cómo ustedes, pues también desde los observatorios, pues han visto todas estas discusiones? Sí, bueno, sin duda que en este año el tema de la ley de partido ocupó más de la mitad del año, fueron más de 6 meses de intensos debates sobre este tema. El tema de la reelección ha estado todo el año campeando, especialmente con el recurso de Fredermiro y la sentencia del Tribunal Constitucional, que también jugó un rol importante en la definición de un tema trascendental, de si era posible declarar un artículo de la Constitución como inconstitucional. En la práctica es si era posible reformar la Constitución por otra vía que no fuera el Congreso, y eso tiene una importancia práctica porque habría o no la vía jurisdiccional, además de la vía legislativa para el tema de la reelección, que ha estado también presente en el debate. Y el otro gran tema del año ha sido el tema migratorio, con distintos picos, Ya. sobre todo al cierre de año se ha visto más por dos acontecimientos. El acontecimiento desafortunado con los médicos prominentes, el doctor Ureña y otros, en la frontera, y el tema del debate sobre los dos pactos. Pero durante el año también ha sido un gran tema, el tema migratorio, que cada vez genera más sensibilidad y convoca más, digamos, a la población dominicana. Yo creo que esos grandes temas van a seguirlo siendo para el otro año, combinado con el tema de la seguridad ciudadana, que también tuvo durante el año picos importantes y que no deja de ser un tema preocupante. Recordemos que este año hubo un momento en el que incluso el gobierno sacó a los militares de nuevo como patrulla mixta, porque ha sido un tema también importante durante el año. Y luego, otros temas durante el año de relevancia han sido conflictos internos en los partidos. Por ejemplo, hemos tenido que el Tribunal Superior Electoral ha tenido gran parte de su trabajo este año ha sido el Partido Reformista. Recordemos que ha habido un gran debate sobre quién tiene o no la legitimidad y la autoridad en el Partido Reformista. El PRD ha tenido un gran debate entre Guido y Miguel, que ha sido importante. El PRM ha tenido algunas tensiones que ha logrado sortear bien entre Hipólito y Luis. Han logrado más o menos cierto grado de armonía, lograron pactar la elección de las autoridades, lograron pactar la convención, y el PLD le ha pasado lo mismo, ha tenido tensiones internas importantes, pero ha logrado pactar en los momentos que lo ha necesitado esa diferencia. Por lo que en el PLD y en el PRM hay una tensión que ha sido resuelta parcialmente con pactos coyunturales, pero que va a seguir el otro año porque la tensión principal no se ha resuelto, que es la de la candidatura en esos partidos. Y en el caso del PRD y del Partido Reformista, la disputa era por el control de la organización y eventualmente por la candidatura, por lo que parece zanjado el pleito por el control de la organización a favor de Miguel y a favor de Quique respectivamente, y habrá que ver entonces la consecuencia de eso en el posicionamiento de esos partidos. En los partidos minoritarios no hemos observado mayor tema más que la ruptura del bloque opositor, que fue un gran tema, porque el bloque opositor fue un espacio de concertación encabezado por el PRM y el Partido Reformista, que con la ley de partido se divorciaron de los otros partidos, y ese bloque ha seguido actuando ahora sin el PRM y sin el Partido Reformista, y eso hay que ver qué consecuencia tiene de cara al próximo proceso y a la unidad o no del voto opositor, ¿no? ¿Cómo no? Y obviamente, pues, en torno a la ley de partidos políticos se vio
ese sacudión en las organizaciones, bueno, por ser la primera legislación de ese tipo, que no solamente el enfrentamiento fue por posiciones de lo que previo a la discusión del tema este de las primarias abiertas y simultáneas, lo que se discutiera si el partido de gobierno podía imponer todo, y bueno, la discusión era la oposición versus el partido de gobierno, pero vimos ya que cuando entra el tema de las primarias abiertas y simultáneas, entonces a lo interno casi de todas las organizaciones se produjo pues una grandes debates y grandes contradicciones, a tal punto que en el propio PLD pues ni siquiera el sacrosanto Colegio Cardenalicio Morado, que es el comité político, pues por primera vez yo creo que en toda la historia se ha desentendido del tema y ha dicho, bueno, pues que se baje al Congreso, ¿no? Eso. O sea, que fue un sacudión hasta desde dentro. Eso es lo que se puede observar. Sí, no, sin duda que fue un tema muy complejo y hay que entender el porqué. Tenemos 40 años de democracia, desde el 78 hacia acá, y esta regla de juego es disruptiva. O sea, es una regla de juego que cambia todo lo que ha sido la cultura política del 78 hasta acá. O sea, una regla de juego que cambia 40 años de ejercicio democrático. Lo cambia para bien o para mal, hay que esperar los resultados de ese proceso, pero el dato objetivo que no se discute es que esto es una regla de juego nuevo que cambia radicalmente el ejercicio de la política al interno de los partidos. Y luego el otro motivo que generó mucha tensión era el tema constitucional. Es decir, es un tema importante que además es importante que en esta democracia se discuta la Constitución, porque en una democracia la regla del juego que pone el límite es la Constitución, que equilibra los límites de los poderes. Entonces, si la democracia es madura, la democracia discute sobre los límites que tiene cada poder del Estado. La Constitución está en el centro del debate, porque una cosa que se plantea es que estamos en un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho las reglas son importantes, claro, porque no hay una arbitrariedad, ningún poder está por encima del otro, o sea, hay un equilibrio de esos poderes y el equilibrio viene dado en la Constitución, por lo que el debate se constitucionalizara fue una virtud para mí y una cosa muy bonita de pocos debates hemos tenido de esa dimensión en la que la Constitución es el centro del debate. Pero eso evidentemente generó división, porque la discusión era, y ya era la dificultad de unificar, era, bueno, si algo va contra la Constitución o si entendemos que va contra la Constitución, nadie me puede imponer una decisión que vaya contra a la Constitución. Esa era, por ejemplo, la posición del expresidente Fernández. Pero en el PRM también tenían preocupación sobre el tema constitucional y tampoco estaban de acuerdo con las reglas de juego, y en otros partidos entró el empresariado al debate, entraron las iglesias, es decir, fue un debate que no dejó a nadie ajeno, y al final el tema fundamental también es que cuando hay normas que hacen cambios tan trascendentales siempre requieren de un gran pacto. Y la cuestión de esa norma también era eso, el tema de si estaba cubierto o no por un gran pacto que la legitimara y que le aportara los elementos de consenso que necesitaba. Ya hay gente que dice, por ejemplo, en el caso de los seguidores del presidente Medina, cuando se le dice, bueno, lograron imponer las primarias abiertas, y entonces ellos recuerdan que no, que finalmente el grupo del presidente, encabezado por él, no pudo imponer nada porque su propuesta original había sido la universalización de las primarias como método único y, bueno, pues la simultaneidad, y que eso no se logró, ese esquema, por lo que ellos dicen que todo el mundo tuvo que ceder en el debate, y eso parece tener un poco de razón en ese sentido. Claro que sí que la tienen, porque la posición original era primaria abierta y simultánea para todos, y llegó un punto en el que se llegó a la primaria abierta de manera opcional. El debate que quedó desde el punto de vista constitucional con esa segunda opción ya no era tanto el tema de las abiertas, sino era de quién lo decidiera. Es decir, la cuestión ahí era de si un organismo del partido, de cualquiera de los partidos, señalado en la ley, que era ya un primer problema, que la ley señalara un organismo, y eso era un problema desde el punto de vista del derecho a asociación, podía imponer o podía decidir a la mayoría de la militancia de un partido, decirle, ya ustedes no eligen en exclusiva, ya eligen los de fuera igual que ustedes. Por eso implica una renuncia a un derecho fundamental que tienen esos afiliados, que es el de elegir y ser elegidos. Entonces, bueno, y el elegir de manera exclusiva porque ellos son los militantes. Entonces, ese fue el último elemento de debate que no pudo ser consensuado en la ley y que, bueno, generó todavía algún cuestionamiento constitucional posterior. Pero ciertamente se logró un grado, digamos, a diferencia de
de lo inicial se logró escuchar y el presidente de la República ahí tuvo el mérito de haber entendido que había un rechazo al método de primarias abiertas como único método, y entonces incluye una modalidad de métodos y ahí logra un apoyo de algunos sectores que se habían opuesto y de otros sectores, como el caso del presidente Fernández, de otros partidos del bloque opositor y otros actores sociales que entendieron que aún así seguía el problema de constitucionalidad por este tema del organismo, lo que la ley llamaba el organismo superior, ¿no? Claro. Y bueno, pues mientras tanto vemos un empoderamiento de la sociedad en sentido general que se manifestó con respecto a la misma ley de partidos políticos, pero igual también el tema cuando hablamos del carácter migratorio, también hay una no solamente ya de los sectores organizados en la sociedad civil, sino que inclusive vimos cómo las redes sociales también pues irrumpen de una manera y logran penetrar en la gran prensa todo lo que es debates tan importantes y bueno, que tuvo que ser escuchado por las autoridades. Estoy hablando de los 2 pactos de las Naciones Unidas, o sea que es un tema, se puede decir que fue una fuerza que vino desde el seno de la sociedad no organizada, y estoy hablando no organizada. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Bueno, yo creo que eso es parte de la realidad del siglo XXI, de que el poder ha cambiado, se ha transformado, lo que Moisés Naín llama el fin del poder, que en realidad es la transformación del poder, y el tema de la irrupción de la nueva tecnología de comunicación, la comunicación instantánea de Twitter. Yo siento que primero estamos frente a un tema muy sensible, que convoca al pueblo dominicano. Entonces, ante temas sensibles, la población se expresa, y el gobierno hizo bien en escuchar al pueblo, que es una cosa importante para todo aquel que gobierna, que es escuchar. ¿Qué demuestra esto? Que es un tema de alta sensibilidad y que se expresan las fuerzas políticas, sociales, económicas del país porque les preocupa, les afecta. Y ahora, como hay una plataforma de comunicación en la que cada quien puede expresar su opinión, como es Twitter y las demás redes sociales, pues la gente acudió a expresarse. Y recuerda que también había pasado ya con expresiones como preocupación por el tema de transparencia y corrupción, sí, con el tema de la marcha del 4%. Es decir, que sobre todo hay sectores que ya han manifestado capacidad de organizarse, de convocarse por esta plataforma para expresar su opinión. Pero además es un fenómeno global. En el mundo vemos constantemente que se convocan protestas y movilizaciones por las redes sociales. Es decir, ahí hay un nuevo espacio de sociedad, hay un nuevo espacio de ciudadanía. Porque la virtud que tienen las redes sociales es que cuando tú ves la lista de tus seguidores y de los que siguen otras personas en Twitter, te das cuenta que mayormente tienen mucha gente de ideas afines. Entonces en las redes sociales se forma una especie de aldea digital, donde se convocan a gente con preocupaciones afines y esa gente se moviliza. Es decir, comienza a visibilizarse el tema en el ambiente social, pero de esa red social caen los medios tradicionales. Pues entonces el medio de comunicación de prensa, el medio de televisivo, radial, se hace eco de ese debate en las redes y lo extiende a la gente que no está en el mundo digital. Y ahí es que está el fenómeno. Es decir, hay una relación, hay una convergencia entre el medio digital y el medio tradicional, que no siempre es vista, pero que es clara, porque a veces el debate se genera en el medio digital y va al medio tradicional, pero a veces el debate en el medio tradicional entra y se amplifica en el medio digital. Sí, es lo más normal que el tema que entra al medio tradicional, pues el debate es mucho mayor y las reacciones en el medio digital, pero a veces también se da lo inverso, o sea, se podría decir que ya no hay una verticalización, sino hay una horizontalización en torno a esos debates, y esa es la parte más importante. Yo pues solicito la anuencia de Natanael Concepción. Él es un especialista en relaciones internacionales y además dirige el Observatorio Político de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Vamos a una pausa y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.